Muy buenas tardes, agradecemos la presencia de todos ustedes esta tarde, convocados para la conferencia denominada Ecología Humana, Religión, Ciencia y Normativa Ambiental, que estará a cargo del Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, don Fabián Yaxich Andrade, quien recibió esta distinción en reconocimiento a su labor en la formación de doctores que lideran proyectos nacionales e internacionales en ecología integral, lo que se ha traducido en la formación de una escuela de pensamiento y, por supuesto, en un aporte científico al país. En primera instancia, queremos invitar a nuestro vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Magallanes, al doctor Andrés Mancilla, para dar su saludo de bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Quiero saludar principalmente al público externo a la universidad. Esta es una charla abierta a la comunidad. En segundo lugar, agradecerle al profesor Fabián Yaxich la generosidad en venir a la Universidad de Magallanes con sus propios recursos y manifestar desde el día 1 de la obtención de su Premio Nacional de Ciencias la voluntad de poder conversar con los académicos de la Universidad de Magallanes, con los estudiantes de posgrado, que espero que en algún momento se integren. Pensábamos hacer un conversatorio mañana, pero el profesor tiene que ir a recibir su galardón, ¿cierto?, el día miércoles en La Moneda. Por lo tanto, quedará pendiente para una próxima oportunidad, donde a nosotros nos interesa que él converse con los estudiantes de posgrado, que son en el fondo el futuro de la ciencia, la productividad científica, no solo de la región, sino que del país y del mundo. Pensando que estamos en un lugar, ¿cierto?, donde las actividades científicas que se realizan son de gran trascendencia, sobre todo en estos tiempos de cambios climáticos o de cambios globales. Agradecerle al profesor Yaxich. Para quienes no saben, él fue el responsable de la acreditación del primer programa de posgrado en la Universidad de Magallanes por parte de la Comisión Nacional de Acreditación. Él vino, ¿cierto?, a evaluarnos y pasamos el examen. De ahí en adelante son varios los programas acreditados en la Universidad de Magallanes, de entre ellos el doctorado en Ciencia Antártica y Subantártica, que recibió su acreditación recientemente. Por lo tanto, en nombre del rector, del mío propio, ¿cierto?, y de toda la comunidad de la Universidad de Magallanes y magallánica como nuestro expositor, le pido que por favor le demos un aplauso en agradecimiento a su gentileza de venir a acompañarnos. Gracias, Fabián. Antes de dar paso a la conferencia del doctor Yaxich, queremos invitar también a dar un pequeño saludo. Como me decía nuestro vicerrector, no siempre se da que tenemos en la sala a 2 premios nacionales de ciencia. Y hoy contamos con la participación también del doctor Nivaldo Inestrosa, quien ha sido colega en la Universidad Católica del doctor Yaxich y que obviamente está vinculado también a nuestra institución a través del Centro de Biomedicina, del CEBIMA. Así que, doctor Inestrosa. Bueno, para mí es un honor dar palabras de bienvenida, no al colega, sino al amigo. Con Fabián Yaxich nos conocemos desde, no voy a decir desde niños, pero muy jóvenes, cuando estábamos todavía estudiando. Los recuerdos más entrañables son en la época que Fabián trabajaba en la Católica, estaba haciendo su beca con el Eduardo Fuentes, que no voy a decir el gran Eduardo Fuentes, pero en fin. Y luego estuvimos juntos en California, mientras Fabián hacía su doctorado en Berkeley y yo mi postdoctorado en San Francisco. Tuvimos muy buenos momentos.
También tengo la única parte ecológica de un paper de neurobiología molecular, que hicimos un trabajo en el cual Fabián nos ayudó con la descripción y todo lo que tiene que ver con el disco Pige-Chudi, que era lo más parecido a un órgano a un pez de tipo del torpedo con órganos eléctricos en que trabajábamos nosotros. Curiosamente nuestras vidas siguieron estando juntas, yo en biología celular y Fabián en la parte ecológica. Luego de presentarnos a un primer proyecto FONDAP, lo ganamos y hablando con distintas personas dijimos, bueno, pero ustedes, Fabián, tienen que sacarlo. Efectivamente, y al año siguiente, creo que fue el año siguiente, Fabián se saca un FONDAP en ecología y la facultad nuestra dejó de lado claramente a los ingenieros que no habían podido ganar nunca ningún FONDAP. Lo ganamos nosotros, lo ganó Fabián y listo. Después pasó el tiempo, pasó lo mismo con los basales, nos ganamos un basal, Fabián se ganó un basal y los ingenieros todavía entiendo que no han ganado ninguno. Eso no tiene nada que ver con usted, profesor, pero en fin. ¿Qué más les puedo decir de Fabián? Ha sido muy buen amigo, es una excelente persona. Yo diría que yo estuve en su matrimonio, él estuvo en mi matrimonio, hemos tenido vidas paralelas, hijos, hijas, amigos y amigas comunes con distintos desenlaces y para mí fue realmente un agrado y orgullo saber de que Fabián había logrado ganarse este premio en un área en que yo obviamente entiendo muy poco, pero que obviamente ustedes que vinieron a verlo van a poder apreciar. Fabián lo que tiene es gran seriedad en su trabajo, ha sido capaz de generar una gran cantidad de libros de su área que van a quedar claramente en el marco de lo que es esta gran empresa que es la ecología. Estoy un poquitito curioso de saber la parte de la religión, así que voy a escucharlo con mucha atención. Gracias, Fabián, por estar aquí. Bueno, es cierto lo que dice Andrés, que cuando me entrevistaron así en frío sobre qué pensaba del premio, lo primero que pensé fue en dedicarlo a la región de Magallanes y a mis ancestros croatas. Yo soy puntarenense. Porque curiosamente no solo le debo la existencia a mis padres, como casi todo el mundo, sino a la formación que recibí en Punta Arenas, siendo una formación en aquellos tiempos así de escuela pública. Yo fui graduado de la escuela que se llamaba número 7, que ahora se llama Libertador Bernardo Higgins, en la calle Chiloé, pero en tiempos en los cuales los profesores no eran graduados universitarios, sino que eran normalistas y nos acompañaban durante toda nuestra vida en el colegio. En aquellos tiempos eran 6 años de educación, que ahora se llama básica, y 6 en un ciclo terminal. Y estos profesores eran bien interesantes porque, digamos, enseñaban todas las materias, pero también enseñaban música, era, no sé, fue una cosa muy... Nunca, a todo esto, nunca me sentí desplazado ni, ¿cómo se llama?, deprimido porque estaba en un liceo público. De hecho, aprendí mucho y me sirvió harto. Posteriormente pasé a la escuela industrial, no por vocación, yo tenía vocación más bien biológica, pero mi padre, como todos los viejos croatas porfiados, él quería que nosotros, sus hijos, tuviéramos una profesión. Y para él estudiar humanidades no era una profesión que puro leer literatura y qué sé yo, entonces nos obligó a entrar a una escuela industrial. El punto es que entré a la escuela industrial, salí de la escuela industrial y, aunque parezca mentira, mi primera profesión es, yo soy electricista. Después de eso tengo otras profesiones.
entre ellas biólogo de la Universidad de Chile, posteriormente doctor en la Universidad de California y después muchas otras cosas. El tema que quiero tratar hoy día es algo que he preparado precisamente para, digamos, como premio nacional, no es un refrito de cuestiones anteriores, y lo quise presentar. Yo no soy religioso a todo esto, para nada, pero en consideración, no sé si ustedes se dieron cuenta, hoy día acaban de nombrar al primer ministro de Ciencia. Bueno, les recuerdo, el nombre completo del ministerio es Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Por qué este nombre tan complicado? Porque la ciencia es una de las formas de adquirir conocimiento sobre el mundo. Hay otras formas. Y de esas otras formas, una forma que ha sido muy importante en el desarrollo de la humanidad ha sido la religión. La mayor parte de nosotros tiene una idea de lo que es el hombre y su lugar en la naturaleza a partir de enseñanzas religiosas. Lo digo pensando en todos los que estamos aquí sentados. Yo tuve que hacer el catecismo, digamos, me enseñaron que la naturaleza fue creada para satisfacer las necesidades del hombre, que la única obligación que tiene el hombre, aparte de no cometer pecados, es reproducirse, que nosotros somos los dueños de la creación, etc. Eso es lo que aprendí yo, estoy hablando de los años 60. Y posteriormente, no sé si ustedes lo captan bien, el cristianismo, bueno, es la primera religión por gente que hay en el mundo. Y hay dos ramas importantes del cristianismo, digamos, el catolicismo y el protestantismo, por decirlo en simple. Lo interesante que tiene el catolicismo es que para los católicos la Biblia es interpretable, no hay que entenderla en un sentido literal. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, todas las religiones protestantes, particularmente las evangélicas? O sea, si es que la Biblia dice que Dios se demoró 6 días en crear el mundo, bueno, fue 6 días, pues no fueron 6 millones de años, no, 6 días. Si es que en la Biblia dice que el hombre es el que decide, digamos, sobre todo el resto de la naturaleza, bueno, eso tiene que ser así. El catolicismo no es así. El catolicismo hace radicar la verdad y los dogmas en la Santa Madre Iglesia, y hay una jerarquía muy especial en la cual el Papa, por supuesto, tiene la última palabra en términos de lo que es la fe. Ese es el tema lo quiero poner así porque, a ver, la religión es una forma de obtener conocimiento, la ciencia es otra forma de obtener conocimiento. Y el tercer tema que ahí dice normativa ambiental, es cómo aterrizamos el conocimiento para resolver problemas tan puntuales como qué hacemos con la basura en este planeta. Voy a entonces pasar a esto. Esta es mi presentación. Primero voy a hablar un poco sobre lo que es esta encíclica. Los papas tienen la posibilidad de sacar encíclicas, que son cartas apostólicas, para hacer ver, digamos, cuál es su posición frente a ciertas cosas. Tal vez una encíclica que ustedes recuerden fue de Juan Pablo II, que se llamaba Fides et Ratio, o sea, fe y razón, y en la cual el Papa dice no hay ninguna diferencia, no debiera haber ninguna tensión entre lo que es la religión y la ciencia, y en cierta medida la gente se acuerda de esa encíclica porque fue una manera simbólica de pedir perdón, por decir, a Galileo Galilei. Galileo Galilei murió en prisión, digamos, en detención domiciliaria, pero él se negó a renunciar, digamos, a esta idea que tenía él de que era la Tierra la que giraba en torno al Sol, siendo que la Biblia dice al revés. Y eso le costó, digamos, su libertad.
Esa encíclica fue muy importante para nosotros, particularmente en la Universidad Católica, en donde antiguamente, aunque parezca mentira, había problemas en enseñar evolución, por ejemplo. Y la evolución, si uno no enseña evolución a un biólogo, ese biólogo la verdad es que no sirve para nada, digo yo. Y teníamos problemas. O sea, realmente había una injerencia religiosa en esto y nosotros teníamos que compensar el tiempo en que enseñábamos evolución con un tiempo en el cual un cura venía y nos hablaba de la interpretación bíblica, de cómo podía entenderse la evolución del hombre. Por supuesto, el tema final termina siendo siempre que la evolución orgánica existe, pero en realidad el que el ser humano tiene espíritu y los animales y las plantas no lo tienen es lo que hace la diferencia, digamos, es lo que realmente se crea. Por eso les digo, para nosotros en la Universidad Católica es muy importante este asunto y por eso esta encíclica es una encíclica de hace 3 años nomás, ha sido muy importante para nosotros, particularmente para la gente que está interesada en los temas de la protección del ambiente y de las posibilidades de nuestra supervivencia en el planeta. Es así de serio el asunto. Esta encíclica no crean que las escribe el Papa. El Papa la firma, la lee, la interpreta, la corrige, pero él tiene una academia pontificia de ciencias que lo asesora en estas materias. Uno puede chequear, digamos, quiénes son los miembros de esta academia pontificia y no necesariamente son católicos a todo esto. Hay gente que no es creyente en la academia pontificia. Y Chile tiene un par de representantes en esa academia pontificia. Los dos son biólogos. Uno es Juan de Dios Vialla Correa, ex rector. El otro es Rafael Vicuña, un bioquímico. Son ellos los que revisan la evidencia científica y yo encuentro súper interesante para mí. Yo soy científico antes que nada, ¿no? Les dije, no soy religioso para nada. Encontré súper interesante que la primera encíclica que saca este Papa, que es el primer Papa jesuita que tenemos en el Vaticano, sea esta. Digamos, técnicamente sacó una anterior, pero en realidad venía de Benedicto. Esta es realmente la primera en la cual está la impronta de él. Y es una lectura muy liviana, muy agradable. Son 180 páginas, pero con unas letras enormes que se leen, no sé, yo diría en 2 horas. Llena de conceptos que ya les voy a mostrar, que tienen que ver esencialmente con transmitir el mensaje de que el planeta Tierra es nuestra casa común y que no podemos seguirla maltratando, no podemos seguirla ensuciando y que esto se extiende a el trato, digamos, que nos damos entre nosotros como prójimos y también el trato que le damos a la naturaleza, en donde, para decirlo en corto, lo que hace esta encíclica es poner al hombre como ser humano, dentro de la naturaleza, no fuera de la naturaleza. Y eso ya es un tremendo cambio con, como les digo, lo que dice la Biblia. De allí voy a pasar a describir qué es la casa común, desde, digamos, la razón, desde la ciencia, una descripción somera. Todos ustedes van a reconocer que saben mucho de nuestra casa común, afortunadamente gracias a nuestra educación. Y finalmente voy a aterrizar esto y llevarlo a un contexto súper bajito, porque estos grandes conceptos efectivamente nos guían, pero nosotros tenemos que aplicarlos a una escala muy pequeña, tanto espacial como temporal, y para eso elegí hablar de la ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es lo que es la encíclica? Está dividida en 6 capítulos, ahí ven ustedes. Si tienen tiempo, léansela, vale la pena, sobre todo a la gente que está metida en temas de biología y ecología. Y yo en realidad voy a tocar solamente 3 capítulos, los otros tienen que ver más que nada con
la pobreza, con compartir, digamos, con... a ver, déjeme volverlo para atrás. Con las raíces humanas que tiene nuestra crisis, lo que aquí se describe como ecología integral, que es lo que les mencioné, el hombre no como fuera de la naturaleza, sino que dentro de la naturaleza, y que conste el tema de... Es divertido ver una encíclica hablando de líneas de acción, o sea, qué hacer en lo concreto. Por eso es que me detengo en esta parte. Veamos lo que les voy a tratar realmente. Voy a tratar solamente de los 3 capítulos que más tienen que ver con medio ambiente y voy a tratar específicamente solo aquellos que están en rojo. Fíjense ustedes la tremenda cantidad de espacio que se dedica a temas que uno no vincula con la iglesia, digamos, cambio climático, biodiversidad, el clima como bien común. Nosotros somos afectados por el clima y al mismo tiempo afectamos al clima, pero hay asimetrías muy grandes. Por ejemplo, Chile como país contribuye solamente con el 0.2% de las emisiones de CO2 y sin embargo sufrimos las consecuencias de los aumentos de CO2 en la atmósfera producidos por todo el resto del planeta. O sea, Chile en ese sentido subsidia al resto del planeta produciendo gran cantidad de oxígeno y a su vez recibiendo el impacto de las grandes cantidades de CO2 que emiten las grandes sociedades industriales. Les quiero recordar que si realmente quisiéramos solucionar el problema del CO2 de una patada y de aquí a una década, bastaría con que Estados Unidos redujera sus emisiones una cantidad importante y con eso bastaría. Estados Unidos se da cuenta del 35% del total de emisiones de gases invernadero. Bastaría con que los norteamericanos hicieran algo tan simple como dejar el termostato de su casa en 20 grados y no en 23 grados. Ese pequeño sacrificio resultaría en una tremenda ganancia para el resto del mundo. Por supuesto, dije 35%, pero hay que sumarle, si sumamos China y sumamos India, si se ponen de acuerdo esos 3 países estamos listos. Pero no se han puesto de acuerdo. La Unión Europea la verdad es que genera pocos gases con efecto invernadero y el tema es que la votación acerca de esto, ustedes saben que esto está ocurriendo y terminó de ocurrir en Polonia hace me imagino que horas, es que se vota de acuerdo a los per cápita, no sobre una base de países. En el planeta hay 197 países. Puede que 196 países estén de acuerdo en algo, pero si el país más importante en términos económicos no está de acuerdo, simplemente no se logra la ratificación de un tratado. Por ejemplo, en términos de biodiversidad, el Tratado de Biodiversidad ha sido ratificado porque yo recuerde 195 países y hay 2 países que nunca la han firmado. Uno, Estados Unidos. El otro, el Vaticano. Uno diría, bueno, ¿y el Vaticano? ¿Por qué no? Porque ¿qué biodiversidad hay en el Vaticano? O sea, curas, monjas y palomas. Eso es lo que hay. De manera que ellos no tienen mayor interés en meterse en esto. En el caso de los protocolos estos... y que conste que la siguiente reunión de las partes en relación a la Convención de Cambio Climático va a ser en Chile. Eso sí que va a ser interesante. Ya, no quiero perderme mucho de esto, pero el capítulo 1 en lo que se refiere a la eliminación de residuos, yo creo que aquí hay una cosa que todos nosotros nos damos cuenta. Nosotros en Chile, tal vez copiando a otros países más desarrollados, pero copiando las malas costumbres, somos extremadamente consumistas y tenemos una cultura de la basura, diría yo, en el sentido de que cualquier cosa que no sirva ya sabemos que va a la basura nomás. Y cada vez compramos más y más cosas, más y más envueltas, con más y más papeles y más plásticos, al punto de que, no sé, yo me imagino a estas alturas uno podría comprarse una palta envuelta en algún plástico. ¿Para qué? No sé. Pero ¿qué importa? Total, lo botamos a la basura.
El problema es que, hablando de per cápita, los ciudadanos chilenos en promedio botan 1 kilo de basura al día por persona, y un alemán bota 200 gramos, una quinta parte, en un país, por supuesto, mucho más consumista incluso que el nuestro. Incluso nosotros estamos casi a la altura de Estados Unidos. Botamos demasiado a la basura. Y eso lo vamos a tratar al final con el tema de la ley de reciclaje. Cuanto al capítulo de la ecología integral, yo les quiero simplemente recordar el tema del principio del bien común. El bien común en realidad es un bien muy poco protegido. Lo que es de todos termina siendo de nadie, y de ahí viene, bueno, uno de los grandes inventos del capitalismo, que es dar propiedad sobre recursos, cosa de que alguien los cuide. Y una de las maneras más evidentes que tenemos nosotros en Chile de ver cómo este principio del bien común realmente no se cumple es que el mar lo entregamos, digamos, a las pesquerías, y en realidad es divertido si ustedes piensan, ¿cuánto está costando 1 kilo de, 1 kilo de congrio? ¿Cuánto vale? ¿Unos 8.000 pesos? No sé, ¿alguien sabe? ¿Cuánto vale 1 kilo de salmón? Ya, o sea, vale más o menos lo mismo. Pero los salmones fueron vacunados, les pusieron hormonas, los tuvieron en jaulas, les dieron comida durante todo su ciclo. ¿Y al congrio qué le dimos? ¿Y por qué vale tan caro? Bueno, ¿por qué vale tan caro? Bueno, porque cada vez queda menos. ¿Y por qué queda menos? Porque somos capaces nosotros de acabar con las pesquerías. Pues eso es muy simple. Y ya lo vamos a ver en el otro capítulo que viene. Y también introduce acá, en esto de ecología integral, lo que se llama la justicia entre generaciones. Esto viene un poquito atrasado, ¿eh? En realidad, el año 1980, con la creación de algo de las Naciones Unidas, se creó la Comisión Brundtland, una ex ministra noruega, para hablar sobre en qué consiste el desarrollo sustentable. Y hay muchas definiciones operacionales para distintos tipos de disciplinas, y una de las, yo creo que de las más simples es, mire, desarrollo sustentable es cuando usted se desarrolla económicamente pero sin dañar el medio ambiente, porque de otra manera el desarrollo no es sustentable. O sea, un desarrollo basado en la explotación de recursos naturales crea riqueza, pero afecta al ambiente, y el ambiente en ese sentido subsidia la creación de riqueza. Eso no es sustentable. Dicho de otra manera, a nadie de nosotros le gustaría dejarle a nuestros hijos un planeta en peores condiciones ambientales de la que lo recibimos nosotros. Yo creo que con ese concepto, a ver, ¿qué le estoy dejando a mis hijos?, aterrizamos esto bastante bien. ¿Qué le voy a dejar al siglo que viene? ¿Qué me importa si voy a estar muerto dentro de poco? O sea, pero si lo aterrizamos más cerca, ahí uno dice, ya, pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo debiera entregarle a mis hijos, por qué debiera yo gozar hoy día y entregarle a mis hijos algo peor de lo que recibí? Eso es lo que hace sentido a lo que se llama justicia entre las generaciones. Ojo que también se refiere a justicia, por ejemplo, con los mayores, que hicieron su contribución económica. Debiéramos, por justicia intergeneracional, recompensarlos o compensarlos de alguna manera. Pero en todo caso, a lo que se refiere esta parte de la encíclica es a no entregar el planeta en peores condiciones ambientales de las que ya tenemos. Y finalmente, les dije divertido que en una encíclica papal haya enfoques de acción, incluyendo, imagínense, diálogo, políticas, transparencia, economía y la religión en contacto con la ciencia. Lo que estamos haciendo en estos momentos es precisamente viendo
qué dice la religión en relación a lo que dice la ciencia. ¿Y qué es lo que dice la ciencia a este respecto? Es decir, qué es lo que es la casa común. Perdón. Esta es la segunda parte de mi charla, por si acaso. Lo busqué en varios textos, y la definición que más me gustó es una definición de un texto legal que está en la Ley de Bases de Medio Ambiente del año 1994. Léanlo ahí. En esencia, lo que esta definición dice es que el ambiente es una intersección entre los dominios biológicos, socioculturales y físico-químicos, y que por lo tanto cualquier tratamiento de un problema ambiental requiere del concurso, ya sea de las ciencias básicas, de las ciencias sociales o de lo que son las ciencias de la Tierra, esencialmente química y física. Eso es el ambiente, ¿ya? Por lo mismo, casi nadie puede ser experto en ambiente. Yo soy experto en la parte biológica del ambiente, por ejemplo. Yo soy un ecólogo, pero no sé mucho de cuál es la especiación de metales en la matriz del suelo. No tengo idea. Tampoco sé mucho de temas socioculturales. Para eso hay que aliarse con sociólogos, antropólogos, filósofos. Se requiere del concurso de estos tres tipos de conocimiento científico para entender bien el medio ambiente. Hay cosas que sí nosotros sabemos y que son extremadamente simples, pero que al mismo tiempo, por ser tan simples, las damos por tan correctas y tan probadas que ya ni se nos ocurre pensar qué es lo que significa esto. El tema, por ejemplo, bueno, todos conocemos el ciclo del día y la noche. Ya la Tierra rota sobre sí mismo y eso hace que durante la noche, digamos, no estemos viendo el Sol y la otra parte del planeta sí la está viendo. Eso, por simple que parezca, trae aparejado un montón de cambios que nos hacen pensar inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué temperatura había en Punta Arenas hoy día a las 5 de la mañana? ¿Cuánto? ¿Unos 6 grados? ¿Y qué temperatura va a haber máxima? Unos 15. Uno dice 9 grados de diferencia. ¿Eso nos afecta a nosotros como seres humanos? ¿9 grados de diferencia durante el día? No, muy poco. De hecho, en Santiago es peor. Tenemos, 10 grados en la noche y 30 grados. Y hay lugares en que es peor todavía, los desiertos. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿qué tanta laraca con esta cuestión del cambio climático? Siendo de lo que están discutiendo en Polonia, es cómo hacer para que la temperatura no suba más de 1.5 grados de aquí al año 2050. ¿De qué están hablando? Bueno, eso es porque nosotros estamos viendo a una escala demasiado humana el tema de la adaptación al cambio de temperatura. Cuando hablamos de 1.5 grados de calentamiento total, estamos hablando de un promedio para todo el planeta. Y eso, en términos históricos y en términos evolutivos y en términos de millones de años, es un tremendo calentamiento que nos afecta de manera sutil porque demora. Pero precisamente porque demora en desarrollarse y expresarse, es que la única manera de pararlo es antes de que agarre mayor velocidad. Pero, como les digo, me llegó el cambio climático aquí, mucho viento. Como les digo, eso es un argumento que uno le pueden decir. O sea, efectivamente hay gente que niega la importancia del cambio climático. Y uno de los argumentos es a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tanto? ¿Qué si sube, digamos, 1,5 grados? ¿Qué si sube 2 grados? ¿Qué importa? Bueno, hay cosas que importan. Una cosa es que nosotros lo estamos viendo como animales grandes, que pesan en promedio 70 kilos, que mantienen una temperatura de alrededor de 37 grados interna, que tenemos tanta comida que podemos termorregular perfectamente, pero no estamos pensando en, por ejemplo, que se nos derriten los hielos de los cascos polares. No estamos pensando que se nos derriten los glaciares, que son los que alimentan nuestras fuentes de agua. No estamos pensando en que si se derriten los cascos polares, sube el nivel del mar. No estamos pensando que la mayor parte de la población humana está típicamente asentada cerca del mar. No estamos pensando en nada de eso.
Tampoco estamos pensando en que esto es solamente calentamiento. Toda la gente que sabe algo de física sabe que si un gas se calienta más que otro, se produce una diferencia de presiones, la diferencia de presiones trae vientos, la dirección y la intensidad de ese viento causa montones de otras consecuencias a nivel de la vida. Y eso es pensando solamente en el cambio día y noche. Por supuesto que tenemos también la traslación de la Tierra hace que tengamos estaciones, y nadie se espanta de eso. Todos sabemos que en invierno puede que haya frío o nieve, todos sabemos que en verano hace calor, no llueve, todos sabemos, entre comillas, hay lugares en que es exactamente al revés. Nosotros estamos acostumbrados que el verano es sin lluvia, pero hay muchas otras partes en donde los veranos son los lluviosos. Es cosa de pensar en experiencias de cualquier persona que haya vivido en países del hemisferio norte. Por otra parte, lo que también sabemos, pero esto ya se nos arranca un poquitito de lo que es la experiencia vital de un ser humano que vive, no alcanza a vivir 100 años, es cambios interanuales. Aquí en Magallanes la verdad es que no se siente mucho el influjo de lo que es los efectos del niño, la niña, pero sí en el norte de Chile. Estos son cambios, estas fases, digamos, el niño y la niña, se dan no de forma predecible en términos de, qué sé yo, exactamente cada 7 años, exactamente cada 10 años, no. Se dan, se sabe que cada niño es seguido de una niña, pero no sabemos nunca mucho cuál es la intensidad que esos niños o niñas tienen. Y en lo que respecta a, como les digo, Aysén, Magallanes no son afectados, pero de Concepción hacia el norte, hasta más o menos Caldera, si conocen el norte de Chile, efectivamente, durante los fenómenos del Niño, el anticiclón del Pacífico pierde fuerza, se desplaza fuera de la costa chilena, lo cual permite que todos los frentes de mal tiempo que se originan en realidad en el anillo circumpolar llegan a la zona central y se extienden hacia más arriba, porque nadie impide su paso. Eso a su vez trae consecuencias como que hay lluvias cuando no corresponde, cuando nadie las espera, y a su vez hay organismos, particularmente las plantas, que están años esperando que llegue esa lluvia, listos para germinar, y eso es lo que ocasiona, por ejemplo, lo que se llama el desierto florido, y a su vez, dado que hay un tremendo pulso de incremento de producción primaria, que se llama, aumentan las poblaciones de ratones, se generan las famosas plagas de ratones, las plagas de ratones atacan la agricultura, se comen los cultivos, etc. Esto es predecible que ocurra, es predecible y se sabe que ocurre, hay mucha literatura al respecto, pero no sé cuántos de ustedes están enterados de en qué consiste el fenómeno del niño o la niña. La mayor parte de la gente no. ¿Por qué? Porque es un horizonte más o menos de décadas que hace que nuestra vida no alcance a durar, digamos, más que algunas fases de esto. ¿Para qué vamos a hablar de otras fases más largas? También existen. Otro asunto es que, digamos, que yo creo que era parte de nuestra teología judeocristiana, se me ocurre, es que hay una especie de equilibrio de la naturaleza, que la naturaleza está en equilibrio. De acuerdo, está en equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, un equilibrio de punto. Se equilibra rápidamente, pero oscila. Y tal vez una de las maneras más fáciles de ver esto es en lo que se llama la sucesión ecológica. Cuando uno, qué sé yo, un campo en que tenía ovejas y tenía pastos, lo deja cerrado y deja que pasen los años, ve cómo empieza a ser colonizado por arbustos y después de pasar por una etapa arbustiva, eventualmente empiezan a aparecer, digamos, las lengas y eventualmente eso se convierte en un bosque. De hecho, ahí eso está, digamos, puesto en esta secuencia. Por ejemplo, uno podría decir que la agricultura y la ganadería se sustentan sobre la base
de hacer retroceder la sucesión natural y mantenerla en equilibrio en la situación pastizal. ¿Por qué me interesa el pasto? Porque las vacas comen pasto. ¿Por qué me interesa que no haya arbustos? Porque yo quiero tener cultivos de plantas anuales en ese lugar. ¿Por qué me interesaría mantener más bien la sucesión en una etapa avanzada? Porque necesito bosque. Esos cambios son cambios centenarios casi. Uno en un siglo puede ver la diferencia, que incluso tal vez en menos tiempo, pero por ejemplo cuando alguien va a Torres del Paine y quema, no sé, algunos miles de hectáreas, espérense nomás sentados cuánto se va a demorar en recuperarse ese paisaje. Es impresionante, va a tomar un siglo tranquilamente. Uno dice, pero ¿cómo un par de ciudadanos llegan, nos queman esto, pagan una multa ridícula de 2 millones de pesos, después se van y nos dejan a nosotros mirando un peladero? Bueno, esa es la característica de nuestra legislación. Finalmente, quiero recordarles que hay todo un sistema jerárquico en el cual uno analiza los fenómenos de este estilo, los de la casa común, en donde la unidad básica es, así como en biología celular la unidad básica es la célula y en física es el átomo, en este caso es la población. Puede ser de animales, plantas o bacterias, la población. Un grupo de poblaciones conforman lo que se llama una comunidad. Aquí, en este caso, se dan poblaciones que son herbívoras, otras que consumen solamente semillas, otras que consumen insectos, otras que consumen conejos, etc. Eso es lo que se llama la comunidad. La comunidad es una característica de un cierto lugar y está determinado por temperaturas características, precipitación característica, ciclo de nutrientes característico y un ingreso de radiación solar que es la que mueve la fábrica de la fotosíntesis, que es la que alimenta todos los demás niveles de observación biológica. Eso es lo que le llamamos el ecosistema, ¿ya? Eso es el ecosistema. El ecosistema realmente es la unidad funcional básica de nuestro planeta. Estos otros son componentes del ecosistema. Uno los puede estudiar por separado, pero no hacen sentido a no ser que uno los vea con una visión ecosistémica. Y estos ecosistemas, por supuesto, son perturbados. Algunas perturbaciones son, digamos, extremadamente predecibles. Por ejemplo, las mareas. Las mareas con cierta fuerza llegan, atacan, digamos, los bordes costeros. Por ejemplo, aquí ustedes ven una matriz en donde hay puros choritos en los costados y aquí al centro hay un lote de algas. Bueno, eso se debe a que la marea, la marejada, arrancó una tremenda cantidad de choritos de acá, que esta alga aprovecha para colonizar, sacar sus esporas, reproducirse y después ser nuevamente atacada y consumida por los choritos que otra vez recomponen la matriz. Estos son perturbaciones predecibles, observables, ustedes las pueden mirar aquí, a las orillas del estrecho. Hay otras que no son tan predecibles, como esto, los derrames de petróleo. Antes de que existiera poco menos que los seres humanos, no había derrames de petróleo. Nosotros somos los causantes de casi todos los derrames de petróleo. Y estos se producen en maniobras de carguío. Chile, ustedes saben, casi no tiene petróleo, tenemos que importarlo. Al importarlo hay que traerlo en barcos, cisternas, algo se pierde, algo cae, algo afecta, digamos, a toda la costa. Y aquí también tenemos estas situaciones, perturbaciones que de repente pueden ser, qué sé yo, vientos muy intensos. Acabo de leer que en mi querida escuela industrial se le acaba de volar el techo, digamos, con los vientos de hace 2 días atrás. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego. Vientos muy fuertes arrancan
vegetación y eso, digamos, tiene un efecto dominó. Un claro chico se convierte en un claro grande. También hay otros tipos, aquí no se dan, pero en la zona central de Chile una perturbación esperable, pero no muy predecible, es el vulcanismo. Nosotros todo el tiempo tenemos volcanes. Digamos, en Chile hay más de 1000 volcanes, de los cuales activos debe haber unos 30, y esos 30 hacen erupción, no sé, pues 2 años atrás fue el Calbuco, antes de eso el Cauye, el año 91 el Simpson, o sea, tenemos esa situación todo el tiempo, y eso son perturbaciones que la naturaleza perfectamente absorbe, ¿ya? El problema son las que no puede absorber. Y esta es, por ejemplo, una perturbación no de pulso, sino que una perturbación de presión continua, que es, por ejemplo, la pesquería, en donde los peces tienen una estructura de tamaños, nosotros inventamos redes con un cierto calado para capturar, digamos, especímenes grandes, porque los chicos no nos interesan, queremos vender los grandes, y empezamos a sacar. El problema es que estamos haciendo una especie de selección natural, que en este caso es artificial, y vamos sacando siempre los peces más grandes, no van quedando los peces más chicos. Al final, y yo creo que algunos de ustedes puede que hayan tenido la experiencia, qué sé yo, los congrios, cuando yo era chico eran de este porte, ahora son de este porte. ¿Por qué será? Bueno, porque hemos sacado mucho. Hemos sacado justamente los más grandes. ¿Qué es lo que hacemos en Chile? Hacemos lo mismo que en la agricultura. Cuando nos baja la fiebre por cultivar kiwi, todo el mundo siempre pone kiwi. Cuando el kiwi baja de precio, todo el mundo saca los kiwis, pone viñedos. Cuando cuando el precio de la uva está muy bajo, se sacan los viñedos y se pone palta. Es una especie de... Vamos siguiendo un tipo de agricultura tras otro, que es una agricultura que evidentemente no es sustentable. En las pesquerías hacemos lo mismo. Cuando se nos acaba el último congrio, empezamos a depredar algún otro recurso marino. De hecho, yo me acuerdo, en mis tiempos no existía la reineta. Y ahora la reineta ahora se está achicando. Ya vamos a pasar a otro tipo de pez. Tenemos que saber dónde encontrarlos. Y eso es lo que hace que las pesquerías vayan cambiando con el tiempo. Esto es como resumen de lo que les acabo de decir. Tenemos, les dije, la unidad básica de la población, un grupo de poblaciones interactuando con los elementos físicos y bióticos del planeta, vistos, digamos, desde afuera es lo que le llamamos un paisaje. Pero lo que importa es el ecosistema. Y el tema es que nosotros podemos perturbar esto a distintos niveles y la capacidad de recuperación que tienen estos componentes del ecosistema es muy distinto. Y por eso su gravedad. Cuando uno afecta una población, la verdad es que el daño ambiental es mínimo. Y por lo tanto la posibilidad de recuperar el daño es bastante alta. Al revés, cuando empezamos a afectar un ecosistema entero, la probabilidad de recuperar ese ecosistema del daño es muy baja. Les voy a poner solamente un ejemplo, el caso del castor en Tierra del Fuego, lo que está produciendo es daño ecosistémico. Ese daño yo lo considero esencialmente irrecuperable. Esos bosques que hemos perdido al castor no los vamos a recuperar hasta más o menos unos 400 o 500 años, si es que fuéramos capaces de sacar a todos los castores. Y no somos capaces. Pasemos a un ejemplo, tal vez ustedes se acuerdan, año 2004 desaparecieron los cisnes del Santuario de la Naturaleza Carlos Andvanter, cerca de Valdivia. Esto asociado con el funcionamiento de una planta de celulosa y que resultó en la muerte comprobada, creo que eran de 96 cisnes, de un total de 12.500. Los demás se fueron, y ahora los cisnes están recuperados, y a lo que quiero ir con esto es que cuando el daño es a una sola población es recuperable. Cuando es al ecosistema entero, como les dije, Tierra del Fuego, no es recuperable. Pasemos entonces a la última parte de la presentación,
¿Dónde está el computador? Ya. Sí, pues yo lo tiro para allá, nada que ver, ya. Aterricemos. Pasamos por la religión. Acuérdense, la religión obtiene conocimiento esencialmente de manera escolástica, analizando textos antiguos, refinando, digamos, ese conocimiento, pero sin aportar conocimiento nuevo, excepto, como les dije, en el caso, por ejemplo, qué sé yo, los católicos que son capaces de hacer revisiones de la Biblia y de la situación concreta y de los desafíos. Acuérdense que la Biblia, poco menos que fue escrita por unos pastores de ovejas, o sea, pucha que cuesta adaptarlo a una situación en donde estamos pensando seriamente en colonizar Marte de aquí a 30 años. Obviamente no se puede tomar, digamos, literalmente, a pesar de que hay gente que lo toma así. En el caso de aterrizar este tipo de conocimiento adquirido ya sea, digamos, a través de leer un texto oficial o a través de indagar, digamos, con libertad acerca de lo que razonablemente nos parece probable, comprobable o refutable, tenemos el cómo hacemos para aterrizar estos conceptos en algo concreto. O sea, cuando decimos, pues no sigamos ensuciando nuestra casa común, ¿qué queremos decir con eso? Voy a usar el ejemplo, esta es una ley que lleva solamente 2 años de promulgada, que todavía no tiene reglamento y por lo tanto no es completamente aplicable. En Chile las leyes son aplicables cuando ya existe un reglamento. Este reglamento no existe en este caso, pero ya se pueden prever varias cosas. Esta es una pequeña escala del tiempo con la cual yo quisiera destacar algunas cosas. Chile hasta el año 1994 no tenía una ley de bases de medio ambiente. Por lo tanto, no existían figuras como daño ambiental, no existía la posibilidad de multar a una empresa o parar una empresa porque produjo un tremendo daño en el ambiente. Todo eso comienza recién con la dictación de la ley sobre bases generales del medio ambiente. Es divertido que esta ley no se nos ocurrió a nosotros que teníamos que tenerla, sino que nació en los tiempos de lo que fue la recuperación de la democracia con el gobierno de Elwin y con los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, de que Chile iba a ser un país abierto al comercio y que era de su mayor interés firmar tratados comerciales con todo el mundo. Uno de los primeros tratados comerciales que Chile intentó en la época, el año 90, fue el Tratado de Libre Comercio con Canadá. ¿Por qué Canadá? ¿Qué intercambio tenemos con Canadá? Bastante, ¿eh? Muchas minas son canadienses en Chile, capitales canadienses. Y los canadienses dijeron, ya, listo, qué bueno, total, es un país chico, la balanza comercial era favorable a Canadá, o sea, ellos nos mandaban más cosas de las que nosotros les mandamos a ellos, y los canadienses nos dijeron, eso sí, sabe, pero nuestras industrias canadienses tienen la obligación de cumplir las leyes canadienses, aun cuando exploten recursos en otros países. Por lo tanto, nosotros necesitamos que ustedes tengan algún tipo de ley que proteja el medio ambiente, cosa de que no nos acusen a nosotros, los canadienses, de que estamos subsidiando nuestra producción, por decir de cobre, a través de ensuciar el medio ambiente y pagar malos sueldos. Eso puso a los chilenos a trabajar rápidamente en este tema, causó mucha agitación y finalmente, después de muchísima negociación con los empresarios y todo, a mí me tocó participar en eso, desde el punto de vista de la academia, salió la famosa ley 19.300 y allí por primera vez se aterriza lo que era un precepto constitucional. Creo que es el artículo 17 o 18 que dice que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esas son lindas palabras, ¿eh?
¿Cómo se aterriza un precepto constitucional? Es lo mismo que pasa en Estados Unidos. La Constitución dice que todos los norteamericanos tienen derecho a buscar la felicidad. No dice que todos tienen derecho a tener la felicidad. Pueden buscarla y puede que no la encuentren. En Chile tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero si no está libre, habrá que ver. El tema es que esta ley permite aterrizar eso y a contar de aquí uno puede meterle juicio a alguien. Al Estado si es el Estado el que ensucia, a la empresa si es la empresa la que ensucia. Gracias a eso pasan, digamos, tenemos todo un sistema de calificación. No hablemos del tema de... Tengo opinión de la mini invierno, tengo opinión. Pero, por ejemplo, ahí hay una situación en la cual la empresa entrega, digamos, todos sus estudios de qué es lo que va a explotar, qué consecuencias tiene eso, qué impactos va a tener, cuáles impactos son mitigables, cuáles son reparables, cuáles son inevitables, y la autoridad, incluyendo, digamos, la ciudadanía en participación ciudadana, imponen, digamos, sus criterios y al final se logra un proyecto que, entre comillas, no deja contento a nadie, pero por lo tanto satisface a todos. Nadie quedó feliz. Así funciona, digamos, la legislación ambiental. No es para dejar feliz a todo el mundo, es para dejarlo menos infeliz a todo el mundo. Esto eventualmente va evolucionando. Esta ley del año 94, eventualmente ya para el 2010, se considera superada. Y aquí tenemos, es divertido, les digo, si no hubiera sido por los tratados de libre comercio, nunca hubiéramos tenido una ley de base de medio ambiente. Lo mismo nos pasa con la modificación más reciente de la ley, la que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Tribunal Ambiental y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Eso no hubiera ocurrido si no fuera porque Chile se le ocurrió la idea loca de ser miembro de la OCDE, ¿ya? El club de los 34 países más ricos del planeta. Y los países más ricos del planeta, bueno, tienen leyes ambientales bastante más duras que la 19.300. Por lo tanto, tuvimos que adaptar nuestra legislación para lograr que la OCDE nos aceptara esto. La OCDE dicta muchísimas de las políticas públicas nuestras a través de los tratados, y acuérdense que por eso hay una reticencia a firmar el Tratado de las Migraciones, porque eventualmente, en la medida en que nosotros firmamos este tipo de convenios, nos hacemos susceptibles de ser llevados a algún tribunal en donde nos pueden acusar de lo que sea. Ustedes vieron, Bolivia nos acusó de haber creado expectativas y de no haberlas cumplido. Y bueno, tuvimos que destinar millones de dólares para defendernos de eso. Lo mismo nos pasa cuando firmamos este tipo de convenios, así que ojo, por eso son importantes. Tienen un costo para el país. Tienen ventajas también. Cuando uno es miembro de la OCDE, tiene derechos que no tiene de otra forma. Esto, en fin, no vamos a pasar por la línea entera. Lo más reciente que tenemos es la ley de las bolsas plásticas, pero yo me voy a quedar parado en la ley de reciclaje, que en el fondo es un instrumento para la gestión de residuos, y de lo que se trata es de pasar desde una economía lineal. Digamos, yo meto un insumo aquí, lo proceso, saco un producto y me sale un subproducto. Este subproducto es un residuo. Esto yo lo boto, no me sirve, ¿ya? Esa es la economía lineal. La economía circular consiste en que este residuo yo lo saco de acá, pero lo ingreso y cierro el ciclo, por decir, a la misma industria o a otra industria. Lo que es residuo de una industria podría ser un insumo para otra industria. Por ejemplo, la gente que fabrica neumáticos, que quedan, digamos, restos de caucho, qué sé yo, ese caucho se puede pulverizar,
se puede mezclar con otro tipo de elementos minerales, usarse como combustible para calderas que generan electricidad, por ejemplo, o para pavimentar calles o pavimentar carreteras. Allí entonces el residuo se convierte en un insumo. Y la idea es que en la economía circular, excepto por las leyes de Newton, todo podría utilizarse y generar cero residuos, ¿ya? Esa es la idea. A eso es lo que apunta, digamos, esto. Esto, que parece simple de decir, es un poco más complicado de implementar, pero el primer paso es muy, muy simple. El primer paso es la prevención. La prevención es por qué nosotros vamos a escoger comprar algo que viene lleno de cuestiones que voy a botar a la basura. A ver, peor ejemplo, los regalos de Navidad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, todo ese papel y todo eso plástico, que qué sé yo, lo botamos. Y el cartón en que viene embalado el juguete también lo botamos. O sea, eso tiene una vida de minutos, ¿ya? Antes de ser botado a la basura. Pero cualquier cosa es así, en la medida en que algo compramos y lo dejamos, digamos un plátano, la cáscara también queda lista y botada, residuo. Por lo tanto, el primer paso al reciclaje es la prevención, tratar de ocupar lo menos posible este tipo de cosas. Después de eso, tenemos y yo no sé cuántos de ustedes lo harán, pero yo conozco gente que lava los Tetra Pak, los comprime, hay gente que lava y le saca la etiqueta a los yogurts. Esas son gente dedicada. Yo no lo hago, por ejemplo. Para mí el envase de yogur lo boto ahí nomás. Y lo boto y bueno, ¿y dónde irá a llegar? Bueno, yo sé dónde llega. O sea, ustedes también saben dónde llega su basura. Llega aquí a un vertedero. Y ese vertedero es un vertedero, digamos, más o menos nomás, y todo el tiempo el viento se lleva todas las cosas, etcétera, y la lluvia lixivia lo que hay allí, etcétera, y contamina, digamos, lo que haya en el suelo. El tema, entonces, tratar de prevenir esto, preparar lo que sea para la reutilización, reciclar. Yo no sé cómo están aquí en Punta Arenas en estos momentos en términos de reciclaje. En Santiago ahí se nota harto, digamos, el tema de los containers diferentes, colores, para poner distintos tipos de cosas. Y de allí viene lo que es la valorización energética del residuo, cosa de que la eliminación sea lo menos importante. Esta ley, a todo esto les dije, en el mundo hay 197 países, pero solamente 25 tienen ley de reciclaje y están marcados en verde. Chile no está marcado en verde porque no alcancé, pero ahí ven ustedes quiénes son los que realmente tienen ley de reciclaje y noten ustedes son las grandes economías. Norteamérica entero, excepto México, Europa, China, India, Australia, Brasil. Nosotros nos hemos unido a este grupo de países. Son solamente 25 países, pero estamos tratando de reducir, digamos, la porquería que echamos al planeta. Y aquí ven ustedes una estadística. Aquí está la generación de basura, entre comillas. Con esto se acaba el término de basura. Todo esto ahora es residuo, ¿ya? El residuo, para llegar a la basura, debiera ser una parte muy pequeña del residuo. El residuo debiéramos convertirlo en otras cosas. Ahí ven ustedes qué es lo que más producimos nosotros de residuos. Muchísimo plástico, muchísimos papeles y cartones, muchísimo vidrio y harto periódico. Estos son toneladas por año. Y ahí está el porcentaje de lo que se recicla. Un ejemplo súper interesante es este. Qué manera de reciclar papeles y cartones. Pero
solamente un 3% de ese reciclaje es a nivel de casero. En el caso de los plásticos también, bastante poco es casero y esto otro lo ejecutan industrias. Fíjense, baterías fuera de uso. Estas son las baterías de los autos. Reciclamos el 52%. ¿Ustedes saben dónde se reciclan las baterías de los autos? ¿En Chile? Sí. Bien podría haber dicho en Paraguay, ¿eh? Pero se reciclan en Chile. ¿Y dónde? En Antofagasta. ¿Cuántas plantas recicladoras de baterías hay? Una. La única. ¿Por qué se reciclan las baterías? Bueno, porque tienen muchos componentes reutilizables. Entre ellos el ácido, los metales que hay adentro, etcétera. ¿Qué hacemos con los combustibles y lubricantes? ¿Qué pasa cuando ustedes le hacen cambio de aceite al motor? ¿Dónde queda ese aceite? ¿Se recicla? No saben. Sí se recicla, por lo menos el 52%. Y se genera más aceite. O sea, nosotros ya de la partida, antes de esta ley, ya estábamos haciendo reciclaje. Y lo que esta ley hace es, nos dice, mire, lo que vamos a tratar de hacer es que si actualmente la valorización de los residuos es esa, nosotros queremos que en el futuro, mediante la ley de reciclaje, le demos valor en pesos, más valor a los residuos. Para que le demos valor, por supuesto que tiene que haber poder de compra. Y para que haya poder de compra tiene que haber algún valor de utilidad. Y esa utilidad es la que típicamente nosotros la botamos a la basura. Decimos, mire, a ver, esta polera, qué sé yo, está rajada. ¿Cuánto costó? En realidad me costó 6 lucas en el líder. ¿La mando a arreglar? Mire, si la mando a arreglar me van a cobrar 3 lucas. No, la boto y me compro una nueva. ¿Ya? Eso es lo que yo le llamo la cultura de la basura. En el caso chileno, la idea es llegar a estas metas de reciclaje. No sé lo que, no alcanzo, el 60% del papel, 22% de qué es lo que dice vidrio. ¿De qué? Ya. ¿Y aquí? Metales. ¿Y acá? Vidrio. Fíjense que 60 para vidrio, 60 para papel, ya estamos bastante cerca. O sea, ya estamos cumpliendo con nuestra ley recién emitida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer esfuerzo es para reciclar aquello que no tenemos una buena proporción de reciclaje. Esta ley solamente lista 6 productos prioritarios. Prioritarios, son los primeros 6. Aceites lubricantes, aparatos eléctricos. Esto es interesante, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes cuando el televisor que tienen quedó antiguo, nadie lo quiere comprar, qué sé yo? Se bota a la basura, po. Y la basura se lleva a un vertedero. Y nadie saca provecho de la tremenda cantidad de residuo valorable que hay dentro de esto. El problema que plantea esto, imagínense que ustedes compraron el televisor en Falabella y ustedes dicen, ¿sabe qué? Ya este televisor no me sirve. ¿Dónde lo van a devolver? ¿Qué es lo que les dirían en Falabella? Usted lo compró. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, con esta ley de reciclaje, alguien va a tener que hacerse cargo. Y eso es el peso que tiene esta ley. O sea, el día que el televisor ya no sirva, el que lo vendió tiene que aceptarlo y mandarlo a reciclar. Con los envases y embalajes pasa lo mismo. Bueno, diarios, periódicos y revistas nosotros las reciclamos harto, ¿eh? De hecho, no sé si ustedes saben, pero los cartoneros de antaño ahora tienen otro nombre, se llaman recicladores de base. Y son un elemento muy importante de lo que es el reciclado de papeles y cartones. Pilas y baterías. Yo los desafío a ustedes. A ver, yo primero que nada, yo hago mea culpa. Yo soy de los que bota la batería, la pila, la de este control, la bota a la basura. Y eso es horrible.
La pila es una cuestión química que está reaccionando químicamente, que si la mandamos al vertedero va a seguir reaccionando químicamente y va a migrar por el vertedero, va a contaminar las napas subterráneas, va a contaminar el suelo. En fin, ahora, curiosamente, como estamos en Chile, ¿por qué estos 6 y no más? ¿Y por qué en particular estos no son reciclables? Miren ustedes lo que estoy hablando. ¿Cuántos de nosotros tenemos montones de medicamentos fuera de uso? ¿Y qué es lo que hacemos con ellos cuando nos damos cuenta que vencieron hace un año? A la basura. ¿Pero qué estamos botando? Son fármacos, son elementos químicos activos. Estamos contaminando aguas con eso. Y sin embargo lo estamos botando a la basura. Ahora, ¿alguien de ustedes ha tratado de ir y decir, mire, aquí tengo, qué sé yo, estos remedios que lo compré en esta farmacia, mire, ya no los ocupo, guárdenselo ustedes? La farmacia le va a decir, ¿están locos? Y que conste, el lobby de la farmacia es bien poderoso en Chile y por eso es que no están en la lista. Pero si se trata de medicamentos fuera de uso, tenemos una tremenda cantidad. Y fíjense ustedes que los vehículos, obviamente la industria automotriz lo que menos quiere es que alguien llegue con una cochinada de vehículo que ya no anda, que lo tire una grúa y le dice, mire, aquí está su vehículo, págueme algo. Uno típicamente los vende hasta que finalmente ya nadie le quiere comprar nada, ya le sacaron todas las partes y eventualmente terminan en un cementerio de vehículos. Y esos cementerios de vehículos los vemos en todas las ciudades de Chile y son un espectáculo penoso. De hecho, los vehículos, si ustedes piensan, a ver, ¿qué tiene de reciclable el vehículo? Tiene el metal, tiene los vidrios, tiene los neumáticos, tiene los aceites y los lubricantes, los vehículos ahora tienen computador, o sea, hay montones de cuestiones reciclables. Los neumáticos, cuando uno va y los cambia, típicamente se lo quedan en la parte que les hace el cambio neumático. Pero en este caso, si nosotros pusiéramos que el vehículo debiera ser reciclable, uno debiera entregar el vehículo donde lo compró y decirle, ahí está, con todas sus cuestiones. Y la empresa que trae los vehículos es la que debiera hacerse cargo. Por eso mismo es que esto tenemos hartos años más de legislar. Finalmente les digo, hay algo que no ha sido ni siquiera considerado en esta ley de reciclaje, y con esto termino, es los residuos orgánicos. Ya lo vamos a ver. La idea es, como les dije, pasar del productor a valorizar el residuo, darle precio, cosa de que el residuo sea reciclado por parte de una empresa de reciclaje y lo convierta en algún insumo para otro proceso industrial. Ya estamos en esta etapa, estamos en el tema de cumplimiento de metas, estamos en exigir ahora reciclado de algunas cosas. Ya sabemos que estamos reciclando más de lo necesario, entre comillas, en relación a los estándares europeos, por lo tanto debiéramos estar felices de eso. Y hay cosas de las cuales sí estamos al debe, y ese debe se lo señalo aquí. El debe es, les dije, medicamentos, desechos industriales y de laboratorio, vehículos, residuos orgánicos. Miren la tremenda cantidad de residuos orgánicos que no están regulados. ¿Qué se hace con los residuos orgánicos que quedan en las plantas de tratamiento de agua? Esos no se reciclan, quedan convertidos en lodos. Esos lodos son enterrados. Sin embargo, esos lodos podrían ser remediados, podrían convertirse en fertilizante, podrían convertirse en muchísimas cosas. Pero a nosotros, cuando compramos, digamos, cuando pagamos la boleta del agua, pagamos por agua potable, pagamos porque traten el agua potable, pero después de eso, todo el lodo que queda después de tratar el agua, queda ahí nomás, no se usa. Eso es un asunto que está ignorado en esta ley y que debiera ser considerado. Ahora, el problema final
son los costos asociados. Cuando yo les digo, a ver, ustedes traten de devolver un televisor a Falabella, pongámosles que los obliguen y les digan ya, un televisor de el año tanto y tanto con tal tipo de uso vale, qué sé yo, 3.000 pesos, no importa lo que sea. Falabella va a decir, ya, perfecto, ahí están sus 3 lucas, deme el televisor. Pero Falabella ya incorporó a su estructura de costos el que tienen que hacerse cargo del residuo. Por lo tanto, uno en el siguiente televisor que compra ya incorporó el precio del reciclaje. Es decir, la industria funcionó como un conducto que tuvo que hacer una inversión inicial, pero después la va amortizando en la medida en que el comprador sigue consumiendo. Así que en ese sentido es buena noticia, porque las industrias lo que van a hacer es reciclar los costos, pero los costos son traspasados a nosotros. Y a lo que voy con esto es que si queremos una mejor calidad de vida, tenemos que pagar por esa mejor calidad de vida. Y eso es, yo creo que es interesante pensarlo. Si queremos un desarrollo a toda costa, pues todo podría ser más barato. Pero si queremos un desarrollo más limpio, tenemos que estar dispuestos a todos nosotros sacrificarnos, pagar un poco más por nuestro consumo y asumir que esto es bueno, tal vez no para nosotros, pero sí para la generación que nos sigue. Y eso es, ahí venía una linda despedida, esa. Gracias por la atención. No sé cómo sigue esto. ¿Me voy?